Todo de nuevo. Hola, ¿cómo están? Mentira. Vamos a empezar entonces a meternos un poco en cómo es nuestro sistema inmune, qué órganos lo componen, cuáles son las barreras de defensa que tenemos, cuáles son las relaciones del sistema inmune con otros sistemas de nuestro organismo, como son particularmente el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿ya? Que esta división que existe en realidad entre distintos sistemas en nuestro organismo es una división que hacemos desde la ciencia para que nuestra mente racional, que necesita clasificar y dividir, pueda entender mejor. Pero en la práctica no existen dichas diferencias, ¿ya? En realidad somos un gran sistema, un gran organismo, y una parte sin la otra no puede funcionar igual. Pero antiguamente lo estudiábamos más por separado y cada vez más especializado y diferenciada una cosa de la otra. En cambio ahora es mucho más evidente que todo está relacionado y todo está vinculado. Y lo vamos a vincular también con el proceso de estrés, con el momento actual que estamos viviendo y con, por supuesto, la práctica del yoga. Yo sé que aquí hay algunas personas que no practican y al mismo tiempo hay muchos que son instructores de yoga, entonces tenemos en el fondo de conocimientos muy variados personas aquí, entonces voy a tratar de mantenerlo lo más simple posible desde la perspectiva yógica y desde la perspectiva más científica, ¿ya? Entonces les voy a compartir mi pantalla. ¿La ven ahí? ¿Sí? ¿Sistema inmune? Voy a tener que mantener chiquitita el PowerPoint, no lo voy a poder agrandar completo porque por alguna extraña razón, si yo aprieto para que se amplíe todo este PowerPoint, se me pega el computador, ¿ya? Gajes del oficio, un computador viejito, así que vamos a tener que mantenerlo chiquitito, ¿ya? Bien, entonces vamos a partir viendo qué es el sistema inmune, ¿ya? Nuestro sistema inmune, muy en sencillo y como todos entenderán, ¿cierto? Como todas y todos entenderán, es el encargado de defendernos de cualquier agente externo que nos quiera sacar de nuestra homeostasis o estado de equilibrio, ¿ya? Esos agentes pueden ser múltiples y variados, pueden ser patógenos, como en el caso actual del coronavirus, ¿cierto? Puede ser, no sé, cambios de temperatura que hacen que uno se desestabilice. En el fondo son factores estresantes que van a hacer que nos vayamos un poco de nuestro equilibrio. Y nuestro sistema inmune va a ser el conjunto de estructuras, de reacciones que se van a encargar de defendernos y de mantener nuestra homeostasis, ¿ya? Entonces, en realidad, vamos a tener muchos componentes y muchas barreras diferentes para mantener a raya a estos patógenos. En primer lugar, las barreras más evidentes, ¿cierto?, son nuestras barreras físicas, que es lo primero que va a frenar a cualquier patógeno, que es, por ejemplo, nuestra propia piel, ¿ya? Muchas veces cuando hablamos desde clases como más científicas, uno no pesca mucho la piel y se mete directo hacia adentro, pero en este caso la piel es una barrera sumamente importante, ¿sí? La piel, las mucosas, los ojos, todas estas estructuras van a ser nuestra primera barrera para mantener a los patógenos ahí en línea, ¿ya? Pero además vamos a tener un montón de órganos y tejidos que van a estar ahí para defendernos, todos con distintas funciones, todos cumpliendo un rol distinto en nuestro sistema inmune. Nos vamos a ver acá un poquito. ¿Ven? Eso es un pequeño como resumen, vamos a ir uno por uno, ¿ya? Pero, primero que todo, considerar que nuestros principales defensores van a ser unas pequeñas células, que yo creo que su mayoría conocerán, los famosos glóbulos blancos, ¿cierto? Estos glóbulos blancos van a ser de muchos tipos distintos, ¿sí? Se llaman leucocitos, y tenemos muchos leucocitos diferentes, como se ven en esta imagen de acá. Son muchos diferentes y cada uno cumple un rol distinto. Yo les voy a hablar específicamente de 3 hoy día, ¿ya? Porque si nos pusiésemos a clasificarlos todos, podríamos estar muchas horas hablando específicamente de los leucocitos. Pero vamos a dividir 3. Dentro de estos 3 están, por ejemplo, los linfocitos B, con B alta, ¿sí? B de burro. Los linfocitos B van a ser los encargados de secretar anticuerpos.
Entonces, la pega de esa célula es mandar anticuerpos hacia afuera para marcar a los agentes patógenos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un pequeño coronavirus. Ya está el coronavirus, viene el linfocito B, secreta anticuerpos y esos anticuerpos marcan a esta célula. ¿Sí? A veces incluso la pueden congelar, pero en general lo que ocurre con ellos y con los anticuerpos es que la dejan marcada como con un destacador para que después vengan otras células, otros leucocitos y hagan su trabajo eliminando estos patógenos. ¿Ya? Células que hacen eso que acabo de decir, las mismas linfocitos T, con T de toro, ¿ya? Los linfocitos T entonces van a ir a donde quedaron marcaditos estos patógenos y los van a eliminar, ¿ya? Y lo mismo van a hacer estas otras células de las que les voy a hablar ahora, que son los natural killer o NK, que también van a ir y se comen a los patógenos. Entonces finalmente, si me dicen algo por ahí, se desconecta. ¿Me escuchan mal o me escuchan bien? Háganme algún gesto. ¿Bien? Súper, ya. Que me dicen por acá que se desconecta, pero eso debe ser cada uno, un problema de internet. Sí. Igual, como les decía al inicio, está todo grabado, ¿ya? Así que si en alguna parte se pierden, después lo pueden volver a ver. Un chat por acá. Chin, chin, chin. Diferencia del T y B. Las diferencias del linfocito T y el linfocito B es la función que hacen. Los dos son glóbulos blancos, los dos son linfocitos, y los linfocitos B, con B de burro, secretan anticuerpos principalmente. ¿Ya? Entonces van a marcar a los otros. En cambio, los linfocitos T van y matan al patógeno. ¿Ya? Entonces uno es como que avisa, uno es el sapo y el otro es el policía que va a ir y va a eliminar al ladrón. ¿Ya? Esa es la diferencia principal. Hay más diferencias y distintas pegas que son un poquito más complejas de explicar, pero en sencillo es más o menos así. Los natural killer también, pues los natural killer tienen un nombre como si fueran de película de acción, así como asesinos por naturaleza. No, pero es natural killer, ¿ya? No la película, no confundir. Entonces, esos otros van a ir y se comen también a los patógenos. Y vamos a ver que estos policías en realidad van a estar rondando por distintas partes de nuestro organismo, ¿ya? Van a estar mayormente concentrados en algunas zonas, pero también se van a ir moviendo libremente, circulando a través de todo nuestro ser. Son de las pocas células que tienen la capacidad de atravesar, ¿sí?, las barreras de nuestro sistema circulatorio, por ejemplo, ¿ya? Y también circulan a través de nuestros vasos y ganglios linfáticos. Ahí me preguntaban si les iba a mandar el PowerPoint. Se los puedo mandar, no tiene mucho texto, yo en general hago PowerPoints con puras imágenes, pero sí, si lo quieren, se los puedo mandar por el mismo grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces, todos estos componentes que aparecen acá, los vamos a ir desglosando de a poquitito. El primero que aparecía es la médula ósea, ya que uno diría, ¿por qué la médula ósea? ¿Qué tiene que ver este tejido con nuestro sistema inmune? Y es que estas células de las que hablé recién, los leucocitos en particular y los linfocitos, que son un tipo de leucocito, todos ellos vienen a partir de células madre que se originan en la médula ósea y desde ahí se van a diferenciar después. La sangre, las células en general de la sangre, todas surgen desde la médula ósea, o sea, desde nuestros huesos, ¿ya? Entonces, esas células madre que generan células sanguíneas se van a diferenciar después en estos linfocitos de los que les hablaba recién, ¿ya? Entonces es un componente sumamente importante de nuestro sistema inmune, y por eso mismo la salud de nuestros huesos va a afectar también el estado de nuestra inmunidad, ¿ya? Yo para poder afectar el estado de salud de mis huesos tengo que, por ejemplo, moverme, ¿ya? ¿Por qué moverme? Para los que han tomado clases conmigo alguna vez, ya sabrán esto de memoria, pero cuando yo me muevo, cuando mis huesos se someten a estrés a través del empuje de mis músculos, toda la corteza del hueso, que se llama periósteo, ¿cierto?, tiene un montón de receptores nerviosos que sensan ese movimiento, que sensan esa presión sobre el hueso, ¿ya? Y ese hueso se va fortaleciendo porque está siendo presionado, ¿ya? Se fortalece y recibe más nutrientes, porque lo que está sintiendo es presión, entonces lo que el hueso entiende es, necesito crecer, fortalecerme, crear trabéculas, ¿cierto?
y entonces yo le voy a llevar un mayor suministro de sangre también. Entonces, movernos para mantener los huesos sanos, ¿sí? Muy, muy importante. En este caso, cualquier movimiento viene bien. Yo hablo particularmente del yoga, pero en general podemos decir, no sé, natación, caminar, lo que sea que queramos hacer para movernos y mantener la salud de nuestros huesos. Lo peor para nuestros huesos es quedarnos quietos. Y no solo para nuestros huesos, para nosotros en general, ¿ya? Necesitamos mantenernos en movimiento para ser cada vez más fuertes. Parecería como ilógico, pero cierto nivel de estrés me mantiene fuerte y fortaleciéndome, ¿ya? Si me paso en ese nivel de estrés, obvio me lesiono, pero si no estreso nada, me voy a deteriorar. Entonces, lograr encontrar ese punto de estrés cómodo, ¿sí? ¿Se entiende lo de la médula ósea y su fundamental parte en el sistema inmune? ¿Sí, no? Más o menos. ¿Pregunta por ahí? Bacán. Después, otro componente sumamente importante es parte de otro sistema, pero aquí vemos cómo se van entremezclando las cosas. Son los ganglios linfáticos. Eso los deben conocer cuando uno tiene pelotitas inflamadas, por ejemplo, en la zona del cuello, en la zona de las axilas o en las ingles. También hay muchos racimos de ganglios linfáticos que se encuentran en la zona posterior a las rodillas, ¿sí? La zona poplitea. ¿Y qué son estos ganglios linfáticos finalmente? Van a ser las trincheras de nuestro organismo. En ese lugar va a estar todo cargadito de estas células de glóbulos blancos que les decía al inicio, esperando en caso de que algún patógeno entre y ahí se libre la batalla, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, no sé, se me encarna un pelito, por ejemplo, y se me infecta, después se me inflaman los ganglios y uno dice, chuta, era un pelito, pero se infectó, entonces todos los ganglios que están alrededor se inflaman, y eso quiere decir que esos ganglios están trabajando, ¿ya? Están, si se fijan, en zonas súper estratégicas. En la imagen ahí se alcanza a ver la zona del cuello, axilas, ingles. Son zonas donde hay cercanía con la piel, ¿cierto? Y podemos eliminar toxinas a través de ella también. Entonces son componentes del sistema linfático, pero todas las zonas que tengan tejido linfoide van a ser ricas en glóbulos blancos, en estas células que nos defienden, entonces son componentes importantísimos de nuestro sistema inmune. Y ejemplos de esos, por ejemplo, tenemos estas de acá que son súper conocidas también. Las amígdalas o tonsilas palatinas, así se llaman. Cuando uno abre la boca se las ve, el que ha tenido amigdalitis, eso fue lo que se inflamó, ¿cierto? Las amígdalas. Y las otras, las adenoides, que están más arriba cerca de la faringe, ¿cierto? Los dos son estructuras de tejido linfoide, eso mismo que estaba hablando antes. Entonces están ahí como barreras y frenos. Cuando te da amigdalitis, uno dice, chuta, qué mala, tengo amigdalitis. Pero lo que está ocurriendo es que las amígdalas están frenando ahí al patógeno y no lo dejan pasar más allá. Entonces están haciendo un buen trabajo, lo que quiere decir que frenaron a la infección, ¿sí? Por eso de repente cuando las sacan, ya no tenemos ese freno y se puede pasar el patógeno directo para abajo. Por eso son súper, súper importantes nuestras amígdalas y la salud de las mismas. Para los que han sido estudiantes míos también, quizás recuerden de mis clases que yo tengo así cada amígdala. Tenía tantas amigdalitis de chica que me quedaron gigantes y ahora cuando hago posturas muy intensas me ahogo un poquito. Entonces, para la zona, hablando desde el punto de vista yógico, ¿ya? ¿Cómo yo puedo mejorar esa zona, mantenerla sana? Precisamente con movimientos que afecten esa zona, que afecten las amígdalas, ya que movilizando el cuello, ¿sí? Llevando sangre hacia arriba, nos van a servir un montón las inversiones en general, ¿ya? Y las posturas desde el punto de vista yógico que llevan el mentón hacia el pecho, ¿ya? Y luego también los movimientos contrarios. Si yo extiendo mi cuello, estiro la zona, y si yo flexiono, comprimo. Cuando yo movilizo una zona del cuerpo de esta forma, lo que estoy haciendo es estimular el flujo sanguíneo. Corto la circulación y luego la doy. Entonces la sangre fluye hacia la zona y voy a permitir llevar muchos nutrientes, llevar oxígeno y eliminar toxinas. Entonces la zona en sí deja de estar estancada y recibe alimento fresco, por decirlo de alguna manera. Entonces se mantiene saludable.
¿ya? Eso particularmente para esta zona, pero si vemos lo de los ganglios linfáticos anteriores, el movimiento en general de las rodillas, de las ingles, para las ingles aperturas de cadera, ¿sí? Para las rodillas, sentarse en Vajrasana un rato y después estirar. Vajrasana, para los que no conocen la postura, es arrodillarse, en el fondo, ¿sí? El movilizar, el cerrar la circulación y luego darla otra vez, eso es lo más beneficioso, ¿ya? La zona de las ingles, la zona de las axilas también, ¿sí? Movilizar esas zonas va a permitir que vayamos llevando circulación y movimiento hacia los ganglios y por ende permitiéndoles tener mayores nutrientes, que lleguen mejor las células policías que van a ir a atacar a la invasión, ¿cierto? Y eliminar cualquier patógeno en el lugar. Otro componente más, me van diciendo si tienen dudas, ¿ya? Otro componente más muy importante, también es parte del sistema linfático si yo lo hago separado, pero son precisamente los vasos linfáticos, ¿ya? Tenemos vasos sanguíneos, arterias, venas, arteriolas, vénulas, capilares, ¿cierto? Pero además, recorriendo nuestro cuerpo junto a estos vasos sanguíneos, van los vasos linfáticos y los capilares linfáticos propiamente tal, que lo que hacen es recibir el líquido que sobra en nuestros tejidos, el líquido extracelular, ¿ya? A veces sale un poquito de plasma desde la sangre hacia afuera, ¿cierto? Si tenemos algún edema, también los vasos linfáticos lo que hacen es recibir ese líquido y hacerlo circular por nuestro organismo. Y aquí pasa lo siguiente. Los vasos linfáticos, a diferencia de los vasos sanguíneos, carecen de bomba, no tienen un corazón que bombee la linfa a través del cuerpo. ¿Sí? La sangre circula porque hay una máquina muy poderosa que es nuestro corazón, que está bombeando constantemente y propulsando la sangre a través del organismo. Pero los capilares linfáticos no tienen una bomba, ¿sí? No hay un corazón linfático. ¿Cómo entonces podemos ayudarle a esta linfa a circular? A través de la linfa van viajando nuestras células, nuestros linfocitos, ¿sí? Para llegar a distintas zonas también, entonces necesitamos que circule. Y aquí está la maravilla del asunto. ¿Cómo puedo hacer para ayudarle? Moviéndome, de cualquier forma, ¿sí? El movimiento, la contracción de los músculos de mi sistema musculoesquelético, ¿sí? Los cuádriceps, los bíceps, los distintos músculos de nuestro organismo, al contraerse y luego soltarse, van bombeando la linfa y ayudando a que ésta circule. Por lo tanto, en general, cualquier movimiento desde la perspectiva yógica nos va a ayudar con el drenaje linfático, ¿ya? Otra forma que tengo de ayudar a esto mismo es favorecer la acción de la fuerza de gravedad, ¿ya? Como yo no tengo una bomba y estoy siempre luchando contra la fuerza de gravedad, empujando el líquido hacia arriba, ponerme, por ejemplo, cuando uno llega cansado de haber caminado y pone las patitas en alto, eso es, ¿ya? Las invertidas en general nos van a ayudar muchísimo a favorecer el retorno de esa linfa para que pueda llegar y ir a filtrarse, ¿sí? Entonces, otro componente que es componente del sistema linfático, pero que va a ser muy importante en nuestro sistema inmune. Este es mi favorito. El timo. El timo, hay distintas posiciones con respecto a él. Cuando yo lo estudié como en la universidad, ¿cierto? La realidad es que el timo lo dejaban como un órgano que era importante, sí, pero importante en la formación de nuestro sistema inmune, o sea, al momento de nacer, que en comparación, el tamaño de un bebé con su timo es muy grande, ¿sí? El timo en un bebé es muy grande para el tamaño del bebé. Entonces es muy importante y su acción es fundamental y está trabajando full cuando uno es bebé. Luego el timo alcanza un pic en la adolescencia y se supone, según las teorías antiguas, por lo menos así lo estudié yo en la universidad, que después de esa adolescencia comenzaba a atrofiarse y luego de los 60 años se asumía que el timo casi no tenía una función. Por acá me dicen algo. Bien, después vamos a aclarar eso del líquido linfático. Déjame terminar con el timo y vamos para allá.
No, voy a avanzar con eso mejor. ¿Dónde se filtra y elimina el líquido linfático? No es que se elimine propiamente tal, ¿ya? A medida que va pasando por los ganglios linfáticos, en los ganglios linfáticos era que teníamos la pelea, ¿cierto? La pelea ahí como donde vamos a tratar de ganarle a los patógenos, pero luego esa linfa retorna al sistema venoso, ¿ya? Específicamente, y eso igual es importante y lo podemos usar desde la perspectiva yógica, específicamente llega a las venas cavas, ¿ya? Se filtra en realidad, la mayoría del cuerpo llega por un lado y la otra llega por el otro, pero un pedacito pequeñito por el lado derecho, ¿sí? Por el lado izquierdo llega y entra la vena cava y vuelve al retorno venoso esa linfa, comienza a circular por las venas y las venas llevan la sangre sucia, por decirlo de alguna manera, hacia los pulmones, ¿cierto? Para que se limpien, y eso mismo pasa después por los riñones, y ahí se filtra y en el fondo retorna a la sangre, ¿ya? Y desde ahí es que se va a filtrar, ¿ya? Entonces la misma linfa vuelve al sistema venoso. Entonces va saliendo el líquido hacia afuera, es captado por los vasos linfáticos y se devuelve hacia la circulación sanguínea, ¿ya? Vuelvo al timo. Chin, chin, chin. El timo, entonces, como les decía, se asumía antiguamente que no tenía una función después de la adolescencia, comenzaba a atrofiarse, y que ya después de los 60 años era prácticamente un órgano vestigial, ¿ya? De hecho, en algunos casos hasta se hablaba de que mejor era sacarlo porque si no quizás podía haber alguna mutación y generar algún cáncer o algo así. Entonces, eso era lo que se pensaba. ¿Pero por qué se pensaba esto? Porque en realidad, cuando uno estudia los tejidos, se estudian principalmente en una autopsia, ¿cierto? Y ese tejido está carente de vida. Lo encontramos entonces en una posición ya no viva, ¿cierto? El problema de esto, precisamente, es que no se podía ver el funcionamiento real del timo dentro de nuestro organismo. Y hoy en día se entiende que ese timo, a pesar de ser muy pequeño cuando ya somos adultos, sigue teniendo una función inmunológica fundamental, ¿ya? Y esa función inmunológica es la de madurar a los linfocitos T. Esas células de las que hablé al inicio, que iban a ir y iban a matar al patógeno, ¿cierto? Los linfocitos T van a la escuela de linfocitos T en el timo. ¿Ya? De hecho, por eso se llaman linfocitos T, T de timo, ¿ya? También ahí hay un desacuerdo, algunas personas le llaman órgano al timo y otras personas le llaman glándula. Yo podría decir que es una glándula, ¿por qué? Porque efectivamente secreta hormonas. Entonces, desde esa perspectiva lo podemos ver como una glándula, ¿ya? Secreta la timosina que estimula la maduración de los linfocitos T. Hoy, como que alguien me habló y se me perdió el chat. O nada que ver, fue asunto mío que alguien me habló. Ahí está. Es bajo perfil el timo, sí. Efectivamente, al timo no le dan mucha bola en la literatura tradicional. De hecho, yo uso una aplicación para hacer clases, que yo le llamo Carlitos, pero no se llama Carlitos, se llama Complete Anatomy, ¿ya? Y Complete Anatomy ha ido avanzando. Yo empecé a usarla hace como 5 o 6 años atrás, y en la aplicación, por ejemplo, que tengo en mi computador, yo pensé hacer la clase usando a Carlitos, pero mi computador es re antiguo, como les contaba, y en la aplicación que tengo en el computador, el timo no aparece, ni siquiera lo muestran. En cambio, en la versión más moderna que tengo en mi teléfono, ahí sí está y ya lo muestran y cada vez como que está ganando el lugar que realmente tiene, ¿ya? Uh, Tiene que ver con la tiroides. En realidad, todo tiene que ver. La tiroides está más arriba, la tiroides está acá. Se ve parecido, pero no es lo mismo. La tiroides es una glándula con forma de mariposa que se encuentra delante de la garganta, acá en el cuello, ¿ya? El timo, en cambio, está acá abajito, justo delante del corazón y justo atrás del esternón. Entre mi esternón y mi corazón está el timo. Cuando yo digo yo, me estoy tocando el timo, ¿ya? La tiroides está más arriba. La tiroides secreta hormonas tiroideas que tienen que ver con el control del metabolismo, ¿ya? En cambio, la hormona que ahí me preguntaban justo cómo se llama la hormona, timosina, ¿ya? La hormona del timo. Un detalle, ¿ya? Pero se llama timosina. Dice, entonces la función del timo es estimular los linfocitos T. Sí, la función del timo es madurar a esos linfocitos T, ya que tienen que ver con la inmunidad adquirida, con la capacidad que tenemos de reconocer un patógeno externo, algo que no es mío, y decir, esto es algo malo, ¿sí? Que yo tengo que luchar contra él, voy a luchar
de esta forma y luego voy a guardar la memoria para que una siguiente vez que yo me enferme con ese mismo patógeno, yo sepa cómo actuar, ¿ya? Entonces, ¿el timo madura o ayuda a los linfocitos T hasta cuándo? Siempre sí. Hoy en día se entiende que, aunque el timo esté muy pequeñito, tiene una función inmune muy importante. Y esto sirve para los pololos. No sé en qué sentido quiere decir eso, pero efectivamente el timo, cuando se expande, o sea, el timo se expande cuando estamos bien, ¿sí? Ahí vamos a ver en qué momentos y cómo se informa a este timo de que esto ocurre, y se contrae cuando nos encontramos mal. Entonces tiene la capacidad de crecer o de contraerse. Entonces, eso está profundamente conectado con la emocionalidad. ¿Ya? Y ahí es que me voy a meter después a los otros sistemas, a lo que es sistema nervioso y sistema endocrino, para que se vea esta conexión. Pero cuando yo me encuentro bien, en un estado de relajación, en un estado, no sé, cuando estoy en pleno Shavasana después de una rica clase intensa, donde al fin logré la postura que no me había salido hace un año, y me voy a relajar, y no hay cuarentena, y mi trabajo es muy estable, y me siento muy bien, en ese momento mi timo está feliz, por lo tanto la función inmune se mantiene bien, ¿ya? Entonces sí, pues efectivamente sigue teniendo una función toda la vida. Obviamente tiene una función más importante o más primordial, sí, como más toma el control completo cuando recién nacemos porque se está formando el sistema inmune. Pero eso no quiere decir que a lo largo del resto de nuestra vida no tenga una función, sí la tiene, ¿ya? Y a diferencia de lo que se creía antes, este órgano o glándula, dependiendo del autor, sí sigue funcionando, ¿ya? ¿Cómo podemos estimular al timo? De partida desde la perspectiva emocional, ¿sí? Si yo estoy constantemente estresado, y esto lo vemos en un ratito, así que no me voy a meter mucho por ahí, mi timo no va a funcionar correctamente, va a contraerse y va a perder su función, no perderla, pero a verla limitada, ¿ya? Si yo estoy pleno, si yo estoy feliz, va a estar funcionando mejor. Pero una vez más, como esto funciona como una glándula, mientras reciba sangre, va a mantenerse nutrido y va a poder eliminar toxinas y funcionar mejor. Entonces, para el timo, las aperturas de pecho, ¿sí? Los movimientos en general de apertura de pecho y de cierre, como moviendo la zona central, ¿cierto? Van a permitirnos llevar sangre hacia él, ¿ya? No quiere decir que yo tenga que colgarme, por ejemplo, en Ustrasana o con el pecho abierto hacia... No, con movimientos suaves ya vamos a ir estimulando a nuestro timo y su buen funcionamiento. Entonces, que sean movimientos acordes a cada uno, pues no sé, si alguno tiene una práctica más avanzada y hacen posturas como Urdhva Dhanurasana, maravilloso. Pero si yo soy más rígido, ya con que mueva un poquitito, con que mueva las fascias, con que mueva los músculos, con que la zona vuelva a tomar actividad, ya estoy beneficiando profundamente a mi timo. Y con eso, a todo mi sistema inmune. ¿Ya? Después, el vaso con B alta y Z. El vaso también va a tener una importante función inmune. Se encuentra localizado bajo el diafragma, en el costado izquierdo, ¿cierto? Al otro lado del hígado, justo atrás del estómago. El vaso va a tener una función de secretar anticuerpos, y tiene una función inmune alta, y además es un reservorio de sangre. Entonces, cuando hay que sacarlo por A o C motivo, por ejemplo, si hay un accidente de tránsito o algo así, puede haber un sangrado importante, y si hay que sacarlo, la persona queda súper inmunodeprimida, ¿ya? Entonces, es importante cuidar al vaso también. Hay muchos órganos que de repente uno dice, vaso, no importa. No, sí importa, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cómo puedo llegar a estimular mi vaso? ¿Ya? Pensando en que le llegue sangre. Desde la perspectiva yógica, ¿cierto? Las torsiones y las flexiones hacia adelante con presión en el abdomen van a ser de lo más beneficioso, ¿ya? Si se van dando cuenta, prácticamente todo movimiento va a tener un beneficio, ¿sí? Depende de lo que yo quiera estimular particularmente. Súper importante para que efectivamente haya un retorno sanguíneo, una mayor irrigación sanguínea hacia la zona, son las pausas entre movimientos. Entonces, si yo hago una torsión, estrujo, 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 luego me devuelvo, pausa.
pausa, respirada y bien respirada, profunda, ¿ya? Entonces, súper importante darnos ese espacio para detener. Otra parte más. Voy a sacar el chat que me quedó justo ahí y no veo mi propia diapositiva. Ahí. Esa imagen que se ve ahí, ¿la ven? Las placas de Peyer. Sí, sí. Cerré el chat y lo tengo que volver a abrir el tiro. Sí, lo ve la Claudia, me dice. Me encanta, me contesta todo lo que le di. En esa imagen, lo que estamos viendo es un corte histológico, o sea, una imagen del tejido del intestino delgado. Específicamente la última porción del intestino delgado, que se llama íleon, ¿ya? Y en ese íleon están estas estructuras que se llaman placas de Peyer, ¿ya? Que son finalmente nódulos que tienen mucho tejido linfoide, ¿sí? Esto mismo de lo que yo hablaba antes, como en los ganglios, ¿cierto? O las amígdalas, en el fondo es un tejido que es rico en glóbulos blancos. Por lo tanto, toda esa zona va a tener una importancia fundamental en el detener cualquier patógeno que quiera pasar desde el intestino hacia adelante, ¿ya? Y bajo la lógica del vaso, también lo que más nos va a beneficiar son las torsiones y las flexiones hacia adelante, ¿ya? Obviamente también, y aquí ya como estamos hablando de digestivo, desde la perspectiva yógica yo no me meto mucho, pero me imagino que se darán cuenta que la digestión y la alimentación, el que estoy comiendo, también es fundamental, ¿ya? Esta no sé si la sabían, si no la sabían, les cuento. Yo la primera vez que me enteré de esto quedé sorprendidísima. Y es que el apéndice vermiforme, que es esa colita de chancho que tenemos al inicio de nuestro intestino grueso, el que te sacan cuando te da apendicitis, ¿sí? Ese apéndice, que antes se pensaba que era un órgano vestigial que no servía para nada, hoy en día se ha comprobado también que tiene una función inmunológica súper importante, ¿ya? De partida, también, al igual que las placas de Peyer en el ilion, ¿cierto? En esta parte tenemos mucho tejido linfoide, muchos glóbulos blancos, pero además, toda esta zona, el inicio del ciego, ¿cierto? Es como un ambiente beneficioso, óptimo, para que puedan habitar todas las bacterias beneficiosas que hay en nuestro intestino, ¿ya? Los famosos probióticos, que están súper de moda, están mucho mejor cuando tenemos apéndice, ¿ya? Hay unos estudios por ahí, voy a ver si se los puedo mandar después, un estudio que se hizo como con 500 personas que les habían sacado el apéndice, por apendicitis claramente, y que después eran mucho más susceptibles a distintos problemas con respecto al sistema inmune, con colitis y cosas así, ¿ya? En comparación a personas que sí tenían apéndice. Entonces, hoy en día se sabe que el apéndice genera este buen ambiente para nuestra microbiota, ¿ya? Por lo tanto, de nuevo, sistema digestivo, harta torsión, harto estruje y buena alimentación. Me dicen por ahí. ¿Los nutre? ¿Qué cosa los nutre? ¿O por qué? No entiendo tu pregunta, Dani. El apéndice. Ah, no, tiene que ver también con el pH. Aparte de la cantidad de tejido linfoide que tiene, por lo tanto tiene un montón de glóbulos blancos, ¿cierto? El apéndice mismo genera un ambiente químico apropiado, ¿ya? Sí, el agua, fundamentalísima. O sea, ya sabemos la importancia de hidratarnos y de comer bien. Y bueno, de comer probióticos, ¿sí? Nosotros, no sé si sabían, pero en nuestro cuerpo hay más cantidad de bacterias que de células humanas. ¡Chan! Eso también es súper impresionante, así como que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a tener soy más bacteria que persona? Sí, soy más bacteria que persona. ¿Por qué ocurre esto? De partida porque las bacterias son mucho más pequeñitas que las células humanas, entonces ocupan menos espacio, pero además están en todas partes. Y en nuestro intestino forman nuestro microbioma, ¿cierto? Que es fundamental tanto para la absorción de nutrientes, ¿cierto? Como para defendernos como barrera parte de nuestro sistema inmune. Entonces aquí entra la nutrición, ¿sí? No solamente la nutrición, sino que además, ¿con qué nutro a mis probióticos? Yo no saco nada con, no sé, hacerme un chucrut
Ojo que es el chucrut con probióticos, el que está hecho con sal que se fermenta. Un chucrut en vinagre no tiene nada de probiótico. Ya si está cocinado en vinagre, no, es el que está hecho con sal. O si me tomo una kombucha o un kéfir de agua o cualquier probiótico que yo quiera consumir y después no me como nada para alimentar esos probióticos, tampoco va a servir mucho, ¿ya? Entonces ahí, si ustedes han escuchado el término probiótico y prebiótico, no es un error de comprensión, sino que el probiótico es el que se encarga, es la bacteria en sí, y el prebiótico es el alimento de la bacteria. Entonces es importante consumir probióticos, pero además consumir alimentos ricos en fibra para alimentar a esos probióticos, ¿ya? Y desde la perspectiva biógica, una vez más, las torsiones, ¿sí? Las flexiones hacia adelante, Uddiyana Bandha, ¿sí? Para los que conocen un poquito más desde la perspectiva de los kriyas, de hacer ejercicios de limpieza, mantener la salud intestinal es fundamental para el sistema inmune. De hecho, hay autores que plantean que, antes no, pues antes esto tampoco, no sé, en la universidad nunca, cuando yo estudié por lo menos no lo pescaban mucho, pero ahora cada vez más hay más estudios que plantean que si yo tengo sanita y feliz a mi microbioma, a mis bacterias positivas, estoy protegido del 80% de las enfermedades que hay y puedo curar el 80% de las enfermedades que existen. Porque en verdad eso es muy, muy, muy importante. Me pregunta la Carmencita, ¿deben consumirse al mismo tiempo? No necesariamente, la cosa es incluirlas en tu dieta, porque tú ya tienes adentro tuyo un montón de bacterias igual. Entonces tú consumes, no es como que tú te comes un probiótico y recién ahí incorporaste bacterias, sino que tú ya tienes y con probióticos estás dando más. Lo que pasa con la digestión actual, cosa más que la digestión, con la nutrición actual, con lo que la gente come hoy en día, es que como estamos acostumbrados a comer pura chatarra y pura basura, el porcentaje de células buenas versus el de células malas, de bacterias malas que tenemos en nuestro intestino, se ha dado vuelta. Entonces, en vez de tener una gran mayoría de bacterias buenas, hay mucha gente que tiene una gran mayoría de bacterias malas. Entonces, a veces hay gente que no saca nada con comer y comer probióticos porque está tan cambiado el porcentaje que tienen que hacerse una limpieza antes de empezar a comer bien. Y eso ya ahí es como más para el personal médico, como para ir a hacerse una limpieza y hacerse un estudio y ver cómo está tu microbioma y todo. Entonces, de partida, si quieren un buen sistema inmune, desde una perspectiva fuera del yoga, que el microbioma esté sanito, harto probiótico, su kombucha, que aparte de rica es muy beneficiosa, ¿sí? Y lo mismo, el chucrut, alimentarse con estas cositas. Y comer verduras y cositas con fibra. Esa es la cosa, tiene que tener fibra. La fibra es el alimento de la bacteria. No necesitan tomarse con una kombucha comiéndose una lechuga, pero pueden irlo mezclando durante el día, ¿ya? Eso pan con queso. Esos son los principales componentes del sistema inmune, ¿ya? Y cómo desde la perspectiva del movimiento yo puedo irlos estimulando. Ya vimos que si yo me muevo, la linfa circula mejor y por lo tanto elimino toxinas y permito que circulen bien los glóbulos blancos. Si yo me muevo y estrujo mi zona abdominal, voy a llevar sangre al vaso, al intestino con sus placas de Peyer, a nuestro apéndice, a nuestro intestino en general, ¿cierto? Para que nuestra microbioma también esté ahí bien irrigada, ¿cierto? La Ani me pregunta, ¿cuánto dura el probiótico en el cuerpo o cuántas veces debo tomar probióticos? Eso obviamente es súper relativo a cada uno. Yo no soy experta en nutrición, así que ahí no me meto mucho. Pero de partida, ojalá que los probióticos, por lo menos yo los que consumo, son todos hechos por mí, y porque dicen que con la persona que yo estudié de probióticos particularmente, me decía que los que venden así como el chamito y esas cosas, no eran tan buenos, de tan buena calidad. Entonces va a depender en realidad. Y yo por lo menos lo que hago sí es partir consumiendo poquito, entonces el primer día me tomaba un shot de kombucha, y ver cómo anda, porque igual son bacterias del intestino, entonces de repente hay gente que le estimula harto la digestión, no es malo, pero tampoco quería andar con la digestión estimulada por la vida, ¿ya? Entonces de a poquitito ir incorporándolo. Y yo ahora llego a tomarme un shot de kombucha al día y me detengo porque considero que es mucho, pero podría tomar kombucha todo el día, pues.
Entonces es relativo a cada persona, y no es que duren o no, acuérdense que van a vivir adentro tuyo y se van reproduciendo, ¿sí? Que se mantienen ahí, no es como que tú te tomas uno y se queda ese uno para siempre, sino que se mantienen ahí, van reproduciéndose y armando familia y hogar en tu interior, ¿ya? Entonces, eso, si quieren después, les puedo mandar algún videíto, si quieren hacerse kombucha o quieren hacer chucrut o lo que sea, como para fortalecer su microbiota, ¿ya? No sé si te respondí. Súper. La Carmencita justo me estaba preguntando el otro día, quería que le enseñara a hacer chucrut. Entonces ahí puedo aprovechar mi próximo video, va a ser de chucrut para todos. O kombucha, no sé, ahí me dicen qué prefieren. ¿Sí? Esa va a ser nuestra próxima kombucha. Bacán. Lo dejo anotado entonces. Y si no, por último, les comparto algún videíto. Hay unas personas mucho más doctas y secas que yo en el tema y que ya han subido videos también. Entonces, a mí me gusta grabar videos, pero también les puedo compartir por mientras otros. Pero sí, les voy y les puedo enseñar. Es bacán. ¿Ya? Aparte que es rico porque uno lo hace, duran un montón. Yo con un repollo me salen así unos frascos de chucrut metidos en el refrigerador, te pueden durar 5 meses y te los comís con pan con palta, te los comís con la ensalada, entonces súper, súper, súper bueno. ¿Ya? Y la kombucha igual, es como una bebida gaseosa, pero saludable. Yo hago ginger ale casera, fermentada, pero saludable. Eso también es fácil, se les puede enseñar. ¿Sí? Entonces, voy a cambiar un poco el tema, aún conectado, vamos a hablar del sistema nervioso, ¿ya? Y por qué finalmente es que el estrés va a influir tanto en lo que es el sistema inmune. El sistema nervioso, el sistema endocrino, que es el sistema de las hormonas, ¿cierto? Y el sistema inmune, los dividimos porque hay que entenderlos, pero la realidad es que no están divididos, ¿ya? No hay división, están todos conectados y funcionan regulándose uno al otro y permitiéndonos sensar lo que está pasando en mi entorno, si hay peligros, si me puedo ir a descansar, ¿sí? O sea, si hay estrés o no, o sea, me tengo que salvar de algún peligro, o si puedo irme a descansar, si estoy saciado, si tengo hambre, todas esas cosas las va percibiendo el sistema nervioso y se va a regular a través del sistema endocrino y el sistema inmune también, se van regulando uno al otro. Particularmente nos vamos a centrar en lo que es el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Que es el sistema que se encarga de llevar la información, de inervar eh, todos los órganos, como su nombre lo indica, autónomos. ¿Sí? Yo no le tengo que decir consciente a mi corazón, late, ahora, sino que le está latiendo solo. ¿Sí? Yo no tengo que decirle a mis pupilas que se dilaten o se contraigan. Hay un sistema nervioso, hay neuronas, ¿sí? Nervios que se encargan de llevar esta información. Entonces el sistema nervioso autónomo se divide en dos, sistema simpático y sistema parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es el que se encarga de todas las cosas que tienen que ver con la relajación, el crecimiento, el desarrollo, la restauración, la mágica capacidad de nuestro cuerpo de sanarse a sí mismo. ¿Sí? Cuando uno ve X-Men, todos nos sorprendemos de la gran capacidad que tiene Wolverine, ¿cierto?, de sanarse cuando le pasa algo. Nosotros hacemos lo mismo, es más lento, ¿sí? Pero hacemos lo mismo que Wolverine, ¿sí? Si es que dejamos que nuestro cuerpo haga su pega, o sea, si es que nos permitimos descansar, ¿ya? Y no es el descansar de me voy a echar un rato, o voy a dormir ahora porque en una hora más me tengo que levantar a ver si pego una pestañadita. No, es descansar de verdad de las preocupaciones y de las alertas externas de peligro, ¿ya? De eso se encarga el sistema nervioso parasimpático, con particularmente uno de sus nervios que es el más importante de este sistema, el nervio vago, ¿ya? Por otro lado, tenemos el sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de todo lo contrario, ¿ya? El que se encarga de como se ve acá en esta imagen que me gusta a mí, ¿sí? De los peligros. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Sensa el exterior, ¿sí? Me permite sensar si es que hay un peligro, es una respuesta adaptativa. Por ejemplo, en el caso de esta imagen, está ese tigre de diente colmillos de sable que te va a atacar, ¿sí? Yo veo el tigre, entonces mi sistema nervioso percibe que hay un peligro y pone en marcha todos los mecanismos que a mí me permitan pelear o salir corriendo. ¿Ya? Esas son las dos cosas que va a hacer el sistema nervioso simpático. Pelear o correr.
Y en el caso, hay un tercer caso, que es en el caso en que en verdad me haya superado esta amenaza, que es el caso más terrible de todos, que es el congelarse, ¿sí? El quedar en shock. Eso también está mediado por el sistema nervioso simpático. Principalmente a través de la secreción de neurotransmisores como la adrenalina, y además estos peligros se centran en una estructura del cerebro que se llama hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo es una glándula que está ahí para mediar todo lo que es primal, la sed, el hambre, el peligro, todas esas cosas. Entonces el hipotálamo sensa este peligro y manda hormonas en señal. Entonces ahí tenemos una conexión entre lo que es sistema nervioso y sistema endocrino, ¿ya? Hormonas. Secreta hormonas que estimulan a la hipófisis, que es otra glándula. No voy a profundizar mucho en cada una de estas porque es mucha teoría, pero en el fondo se activa un eje hormonal que es el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, ¿sí? Se secretan hormonas que van a ir a movilizar nuestras energías para salvarnos, ¿sí? Adrenalina, cortisol, ¿sí? Y el sistema inmune también se va a poner en acción porque tiene receptores para estas hormonas y para estos neurotransmisores. Y va a secretar las citoquinas y va a poner en acción todo nuestro potencial inmune. Esto está bueno si es que ese estrés, ese momento de tensión, esa adrenalina cumplió una función particular, aguda, acotada en el tiempo, y que una vez que el peligro pasa, podemos volver a la normalidad. El problema es cuando ese estrés se vuelve crónico, ¿ya? Cuando ese estrés se vuelve crónico, los mecanismos de alerta siguen trabajando y se terminan agotando. Seguimos secretando adrenalina, seguimos secretando cortisol, ¿sí? ¿Qué pasa con el cortisol? El cortisol desvía las energías hacia los músculos, por ejemplo, para que tengan un montón de sangre y estemos listos para pelear. Pero ¿y si nunca peleamos, si la pelea nunca se presenta? Eso es lo que entiende mi sistema cuando está hiperactivo, cuando el sistema nervioso simpático está constantemente activo, ¿ya? Y el tema es que antiguamente los peligros eran como el que se ve en la imagen, pero hoy en día esos factores estresantes pueden ser mucho más simples y tangibles en el día a día para nosotros. A nadie lo persigue un tigre hoy en día, pero nadie me puede decir que no está estresado con la situación de la cuarentena, de no saber qué va a pasar con tu situación económica mañana, con no saber si te vas a enfermar o no, y si te enfermas, cómo vas a poder hospitalizarte porque va a estar todo Chile en la cama del hospital, o sea, a eso va. Tengo que hacer una clase que sí, va a quedar grabada y la voy a subir a YouTube, ¿ya? Así que si le falta alguna partecita después, pero ya falta poquito, ¿ya? Entonces, con las situaciones del día a día hoy, ¿sí? Con todas estas ansiedades de los niños en la casa, aburridos, ¿verdad? Y además con el cambio de estación, el cambio de temperaturas también es un factor súper estresante para nosotros, ¿ya? Entonces, todas estas cosas hacen que nuestro sistema inmune, en primer lugar, la primera reacción es como hiperactivarse, ¿ya? Están ahí todas nuestras células preparadas para pelear y no hay un patógeno, y no hay un patógeno, y no hay un patógeno. Y cuando el patógeno finalmente llegue, no vamos a tener cómo defendernos porque nuestro sistema inmune va a estar saturadísimo, ¿ya? De haber estado todo el tiempo alerta, 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 ¿ya? ¿Qué empieza a pasar además? Se genera un círculo vicioso. Cuando yo estoy estresado, mantengo el sistema nervioso simpático activo y nunca me permito ir a descansar, ni siquiera cuando me voy a dormir, ¿ya? Entonces, desde este punto de vista, el yoga particularmente, y cualquier otra para las personas que no hagan yoga en la clase, ¿cierto? No sé, la danza para las chiquillas que vienen de la academia, ¿sí? De la academia de danza, para, no sé, la meditación, el mindfulness, el reiki, el salir a trotar, bueno, ahora no se puede, pero el bailar en la casa, el conversar en una videollamada y distenderte con tu familia, esos espacios de relajación van a permitir activar un poquito este sistema nervioso parasimpático. Nosotros desde la perspectiva yógica, mucho más que todos los movimientos de los que yo hablé al inicio, tenemos la herramienta de la respiración, ¿sí? Para poder controlar el nivel de estrés que tenemos. Las emociones van conectadas con estados de frecuencia cardíaca y de respiración. Si yo controlo mi respiración, puedo ayudarme a controlar mi emocionalidad y a disminuir el estrés. Si yo estoy durmiendo mal, por ejemplo, dense el momento de acostarse
y de ir relajando conscientemente todo el cuerpo. Y eso va a irlos ayudando a poder relajarse y activar el sistema nervioso parasimpático para ponerle un freno, se llama freno parasimpático, al sistema nervioso simpático que está sobreactivado y que hoy en día está cada vez más sobreactivado, ¿ya? Entonces, en realidad es súper simple, es como apagar la tele y tratar de ir para adentro para permitir que nuestro cuerpo haga lo que sabe hacer, que es sanarse y cuidarse a sí mismo, ¿ya? Si se dieron cuenta, tenemos un montón de mecanismos que hasta desconocemos, que nos están ahí para defendernos, ¿ya? Pero si nuestra mente loca nos está llevando hacia otro lado y nos mantiene ahí esperando por nada, cuando realmente venga lo que te va a atacar, no te vas a poder defender. Entonces, relajación, meditación, distenderse, ¿sí? Todas esas cositas, ¡ay, qué grande la imagen! Son lo que más nos va a ayudar, ¿ya? El cuento del lobo, precisamente como dice la Clau, si estamos, el sistema nervioso o el estrés crónico, el sistema nervioso simpático activo todo el tiempo, es precisamente como el cuento del lobo. Está ahí a la guaita esperando que venga la amenaza y como no viene te terminas enfermando, ¿ya? O sea, cuando viene al final. Entonces, eso pues chiquillos, no sé si alguien más tiene alguna duda, después les voy a dejar la clasecita grabada en el canal de YouTube y se las voy a mandar por el mismo grupo, ¿ya? Y eso, espero que les haya gustado mucho. Nos vemos por ahí. Si tienen alguna duda más, me la pueden mandar también por WhatsApp para que nos mantengamos comunicados. Ay, dicen cosas todavía, no quiero detenerlo. Gracias, Cami. Que estén súper. Adiós. Gracias, Cami. Súper buena, Chao, gracias. súper. Bueno, bueno, bueno. Gracias. Muy bueno.